¿Estamos? Buenos días a todas y todos. Aquí con el Director General de Formación Profesional, por supuesto, quiero darles las gracias por acompañarnos a la presentación de este mapa de formación profesional y empleabilidad de Extremadura. Es una herramienta estratégica para conocer y conectar de alguna manera la oferta y la demanda educativa y poderlos actualizar y adaptarlas a las exigencias actuales. Además, es una herramienta que nos permite repensar el modelo de formación profesional, especialidades, para adaptarlos a los estudiantes y también hacerlo más útil al tejido productivo y empresarial de nuestra región. Desde el principio de la legislatura teníamos claro que necesitábamos hacer un estudio serio, riguroso, sobre la situación de la formación profesional en nuestra región, que nos permitiera ir avanzando en la toma de decisiones en la implantación de los ciclos formativos. En este caso es verdad que ha sido determinante la unión en la Consejería de Educación y Empleo, eso nos lo ha facilitado muchísimo porque hemos manejado una Big Data entre los datos de ambas áreas que ha sido realmente determinante. Pero también tengo que dar las gracias porque ha habido un trabajo coordinado entre la Consejería de Economía e Infraestructura y la Consejería de Medio Ambiente y Políticas Agrarias, organizaciones sociales, empresariales, redes y grupos de acción local. Se ha estudiado Extremadura en 8 zonas, en 8 territorios, 4 por provincia. Concretamente, en la provincia de Cáceres hemos establecido Cáceres, la zona de Plasencia, Navalmoral de la Mata y la zona de Coria. En la parte de Badajoz hemos establecido la zona de Badajoz, Mérida, Don Benito, Villanueva y Zafra. Y tenemos que decirles que hemos manejado y se han trabajado con más de 700.000 registros para llegar a conformar este mapa de empleabilidad. ¿Qué nos ha permitido disponer de esta herramienta y, sobre todo, utilizando las tecnologías de la información y geolocalización hoy en día tan importante? Gracias a ello vamos a poder conocer en cada zona dónde están implantados los distintos ciclos con las especialidades, pero sobre todo la conexión con las empresas que hay en la zona, el empleo generado por las familias profesionales de estos ciclos, las necesidades de especialidades según el tejido productivo, las necesidades también futuras y su relación con los sectores estratégicos marcados en la estrategia de especialización y de especialización de inteligencia en Extremadura, como son agroalimentaria, turismo, salud, tecnología de la información, comunicación, todo lo que tiene que ver también con la economía verde y circular. ¿Y la finalidad realmente cuál es? Pues poder actualizar, adecuar, reflexionar y también mejorar la red de formación profesional. De alguna manera buscamos cómplices y aliados para, entre todos, poder contribuir a ese desarrollo inteligente del territorio en Extremadura con una formación adaptada a las necesidades de nuestra comunidad autónoma. Ya les he dicho en otras ocasiones que en los últimos 10 años el sistema educativo extremeño ha perdido 11.000 alumnos. Sin embargo, la matriculación en formación profesional en nuestra región ha crecido en estos 10 años el interés del alumnado por la formación profesional en 6.000 matrículas aproximadamente. Eso muestra la mayor confianza que tienen nuestros jóvenes en la formación profesional, quizás sobre todo pues porque demandan esa conexión entre la formación y el empleo, ¿no?, marcados por el carácter práctico que tiene la formación profesional. Venimos manejando una matrícula anual entre una horquilla de 19.000, 20.000 matriculadas en formación profesional. Nos encontramos actualmente 19.500 y todavía no está terminada la matrícula de ciertos aspectos de la formación profesional. Y, sin embargo, se ofertan 24.000
plazas en Extremadura en formación profesional. Por lo tanto, la oferta es amplia, es suficiente y además está descentralizada en el sentido de que el 90% de la formación profesional de nuestra región se sitúa en poblaciones menores de 15.000 habitantes. ¿Cuál es la demanda que hay actualmente en formación profesional? ¿Cuáles son las áreas o las especialidades más demandadas? Pues sobre todo sanitaria, informática y comunicación, o dentro de los sectores estratégicos también la tecnología, el turismo, la energía o la agroalimentación. Como les decía anteriormente, el estudio ha sido serio, riguroso y también dentro de ese estudio tengo que decirles que se ha analizado cuáles son los ciclos que tienen menor demanda y cuáles son aquellos ciclos que de una forma quizá urgente necesitan actualizarse o cambiarse totalmente la especialidad. De 524 tendríamos que cambiar aproximadamente, no es mucho, pero es un 10%, que supone modificar 50. Sabemos que eso no lo podemos hacer de una forma inminente o rápida, ¿no? Que eso hay que hacerlo de una forma progresiva. De hecho, se está estableciendo, se está estudiando un calendario para que en los próximos años podamos ir cambiando ese ciclo y establecer, implantar nuevas especialidades adaptadas a estos tiempos y a nuestro tejido productivo, y para ello evidentemente necesitamos la implicación de los equipos directivos y la utilización de esta herramienta que nos va a permitir, tanto en el visto bueno de la Consejería a la hora de dar el ok a un ciclo y demás, también va a permitir a los propios centros, a los equipos directivos, cuando hagan esa demanda, hacer una demanda realista y que tengan posibilidades de que nosotros podamos aprobarla desde la Consejería. Está abierto el plazo hasta el día 15 de diciembre para que los institutos, los centros educativos de nuestra región que tienen formación profesional puedan solicitar nuevas especialidades o la modificación de aquellas que consideren. Para eso tienen que presentar un proyecto y, por supuesto, van a tener pues toda la guía y la orientación sobre cómo funciona el mapa de empleabilidad y puedan adaptar su proyecto a esta herramienta estratégica que hemos creado y así facilitar el trabajo entre todos y que nuestras decisiones conjuntamente puedan ser acertadas. Yo, por mi parte, nada más. Voy a pasar la palabra, que os va a hacer una exposición más visual, el director general de Formación Profesional, y al finalizar la rueda de prensa estaremos a disposición en cualquiera de vuestras dudas o preguntas. Gracias. Muy bien, gracias, consejera. En primer lugar, sí me gustaría reiterar el agradecimiento a todos los agentes que han participado. De hecho, aquí con nosotros en esta presentación se encuentran presentes dos compañeros de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio y técnicos de esta plataforma magnífica que está a disposición de los agentes y que, bueno, que han sido todo facilidades. A continuación, sí nos gustaría, y de manera visual, hacer un pequeño repaso por lo que es la herramienta. La herramienta está colgada en la plataforma de infraestructura de datos espaciales de IDEX Extremadura, que cuenta con una serie de registros y datos que son más que interesantes para que luego podáis hacer uso de ella. Y en esta presentación, fundamentalmente, lo que vamos a hacer es una pequeña muestra de estudio y un resumen de los datos incluidos y con dos zonas vinculados a familias profesionales de formación profesional. La consejera hablaba de lo que ha significado la unión de empleo y educación y de esos datos, pues precisamente esto pone de manifiesto el gran volumen de datos que se pueden cruzar y que se están cruzando para dar salida a todas estas propuestas que estamos manejando. Estaríamos hablando de la herramienta. Y esta herramienta es como Zoom, que funciona con distintas capas. Ahí estaríamos hablando de la colaboración de los agentes en cuanto a las nuevas tendencias. Hemos hablado de la red de especialización inteligente en torno a esos 5 sectores con los que hemos trabajado y que hemos nombrado. Y a partir de ahí, con esas tendencias, vemos la situación y la ubicación y el funcionamiento y la relación con las familias profesionales. La información de empleo, del Observatorio de Empleo, en cuanto a los centros de empleo,
los contratos, las ofertas de trabajo, las afiliaciones a la Seguridad Social, que están vinculadas, como digo, siempre a las familias profesionales. Esa unión significa también hablar el mismo lenguaje entre educación y empleo. Hemos estado traduciendo datos del Catálogo Nacional de Ocupaciones y de la clasificación de actividades profesionales, porque además tenemos datos de centro, la oferta formativa por nivel educativo, titulados, estudiantes, egresados de formación profesional y el directorio de todas las empresas también que nos ha facilitado la Dirección General de Empresas de la Consejería de Economía. En la proporción de empleados por zona y por familias profesionales, por las 21 familias profesionales por las que están en funcionamiento ahora mismo en Extremadura. Este sería el visor general que podríais ver cuando entréis en la herramienta. Como digo, se corresponde con una plataforma que está que se llama IDES, que está en la Dirección General de Urbanismo y Territorio. Es una plataforma inteligente donde se manejan multitud de datos, una infraestructura de datos espaciales, y tenemos capas, si veis ahí a la izquierda, donde se hace una clasificación de todo lo que queramos. Concretamente nos centraríamos en lo que es la formación profesional. El primer ejemplo que os ponemos es la zona de Coria. Extremadura está dividida, como ha dicho la consejera, en 8 zonas en función de la clasificación de empleo. Son zonas amplias y si hacemos el zoom nos podríamos ir a cada localidad para saber la oferta y qué relación tiene con la familia profesional, con las contrataciones, afiliaciones, empresas de la zona, etcétera. Estaríamos hablando de la zona de Coria, la parte de la familia profesional agraria, donde precisamente este año una de las implantaciones novedosas ha sido en esa zona, y ahí estarían un poquito los datos que tenéis en ese recuadro marcado, donde tendríamos la afiliación en la Seguridad Social por cada uno de los centros de empleo, asociados a cada una de esas 8 zonas. Es decir, si hablamos de la familia agraria, pues esa sería la relación. En el centro de empleo de Hoyos, el peso que tendría esa familia sería, en cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, es decir, las contrataciones con esa relación con afiliación sería de un 10% y en Coria de un 9,67%. Es decir, que son datos que son excepcionales. Estarían clasificados todos y cada uno de ellos por una escala. Hay que decir que a los centros educativos y a disposición de los agentes habrá un manual de usuario para que cada uno vayamos circulando por la herramienta en esos primeros pasos, pero es muy visual y es muy interactiva, como vais a ver. Existen distintas capas que se pueden utilizar también. Aquí veis que incluso la hemos vinculado, o está vinculada ya en la plataforma con datos que hay de un proyecto europeo, Corine Landcover, que tiene relación, o está dirigida, mejor dicho, por la Agencia Europea de Medio Ambiente, y hace una clasificación del uso del terreno de toda Europa. Es decir, si hablamos de la familia agraria, podemos ver si es zona de secano, zona de regadío, cuál es la zona más verde, menos verde, es decir, los posibles usos y posibles relaciones incluso para todos los agentes y empresas que participen en el territorio. Ahí veis también todo y cada uno de los datos llevan su correspondiente escala y su porcentaje de uso y utilización. Es decir, dentro del rigor y de ese estudio de impacto que se ha hecho y de toda esa cantidad de datos, que son en torno a unos 700.000, como hemos dicho, como ha dicho la consejera, pues estaría escalado en todas y cada una de esas capas. Tendríamos la capa, tendremos la afiliación de la Seguridad Social, tendríamos las empresas en cada zona, tendríamos los datos de los centros educativos y en cada uno las familias profesionales asociadas. Es decir, tendríamos un zoom, si pinchásemos sobre el icono, tendríamos la geolocalización del centro educativo y de la familia profesional con acceso al currículum de la propia familia profesional y dónde se sitúa y dónde se imparte en la región en Extremadura, y ahí os hemos subrayado el caso de Ceclavín porque es una de las ofertas nuevas de este curso y que está relacionado también, de ahí el caso de la agraria, con la economía verde y circular, en este caso con la parte de los aprovechamientos forestales en cuanto a la formación profesional básica. El caso de Mérida, estaríamos hablando de transporte y mantenimiento de vehículos, siempre, insisto, vinculado a familias profesionales, que sería transporte y mantenimiento de vehículos. Y ahí estaría la zona de Mérida y los centros de empleo asociados, donde podríamos ver también el porcentaje y el peso de las contrataciones
oferta, demanda relacionada con esa familia profesional también. La valoración de la familia profesional por los grupos de acción local. Sabéis que los grupos de acción local han estado trabajando en una estrategia que está relacionada con la estrategia, con la red de especialización inteligente, la estrategia 2020, y son capas que se van superponiendo. Es decir, además de los datos que tenemos, pues se superpone una capa con las tendencias con las que se van valorando por parte de las estrategias puestas en marcha para nuestra comunidad autónoma. La proporción de personas contratadas en empresas en el sector por zona, también vinculado a familias profesionales. Todos y cada uno de esos recuadros llevan su correspondiente porcentaje y escala, porque la herramienta nos facilita, es una herramienta y un instrumento magnífico. Y volvemos al dato que hacíamos en Agraria, es decir, en base a esa zona, la zona de Mérida, pues estaríamos, si pinchásemos sobre cada uno de los ciclos, pues vemos dónde se imparten, cómo, cuál es la materia que se imparte y la relación que tenemos con cada uno de los agentes empresas, agentes sociales, los grupos de acción local. Es decir, que entendemos y creemos que es una herramienta bastante completa, como ha dicho la consejera, para las futuras implantaciones y donde se deberían asentar o nos deberíamos sentar más de uno a la mesa para compartir entre los centros educativos y las empresas las nuevas implantaciones y la actualización. ¿Alguna pregunta? Buenos días. Una duda. Se habla de 524 ciclos, ¿no? Los que hay. He tomado un 10% sobrarían, pero ¿sobrarían en Extremadura? No, no sobrarían. Habría que modificar. Habría que... Necesitan una actualización. Vale, necesitan una vuelta. ¿Pero en toda Extremadura o en determinadas zonas y hacen falta en otras? No, en todas. ¿Podría concretar por dónde irían los tiros? Vamos a ver, lo que se ha valorado es que de los 524, no sé si el director tendrá unos datos más concretos, pero de 524 que hay en general en toda Extremadura, aproximadamente necesitan pues cambiar en cuanto a especialidades y demás un 10%, que son unos 50. ¿Por qué? Porque a lo mejor llevan muchísimo tiempo implantados, ya no tienen la demanda, ya hay otras especialidades mucho más modernas y no hay ese atractivo. No sé si ellos pueden decir datos concretos, pero te puedo hablar. Hay ramas de electricidad, de administración, que llevan toda la vida y que hay que intentar adaptarla a la catalogación. Hay que recordar que tiene el propio Ministerio, porque evidentemente si nosotros pudiéramos haríamos títulos propios, pero tenemos que adaptarnos a la normativa nacional y es lo que hoy en día está reconocido. Lo que está claro es que si hay poca demanda y un ciclo está funcionando con una baja demanda, con muy poquitos alumnos, a lo mejor es que ya está obsoleto y ya esa especialidad no tiene interés ni para la zona ni para los propios alumnos. Por lo tanto, habrá que plantearse, según el tejido productivo, según las nuevas autorizaciones y las demandas que hay, cuál sería el que mejor conviene y teniendo en cuenta el resto de ciclos de toda Extremadura, porque si hay implantados ya un número suficiente de una determinada familia, pues a lo mejor no nos compensa ponerla ahí. Todo esto nos permite incluso saber el tanto por ciento de personas que se han empleado en una especialidad, cuántos han tenido salida, incluso saber la demanda de las empresas sobre ciertas profesiones. Y a lo mejor darnos cuenta que sobre esas profesiones no hay una oferta suficiente. Todo eso nos permite este estudio. No sé si tienes algún caso en concreto que puedas ponerle de ejemplo, no lo sé. Algunos de las supresiones que se han hecho este año es porque, por ejemplo, el ciclo de madera, todo lo relacionado con la madera en Herbás, que fue uno de los casos que había pocos estudiantes. Hay que considerar también que el 90% que se ha dado el dato, le ha dado el dato a la consejera, el 90% se imparte en municipios de menos de 15.000 habitantes. Eso significa que Extremadura apuesta por una formación profesional basada en nuestra política de desarrollo rural. Es decir, cuestión que no sucede en el resto de comunidades autónomas, que se van a las grandes ciudades. Entonces, nosotros dentro de esa apuesta se va a actualizar en base a todos estos datos que tenemos y intentar atraer la demanda, y no quita que venga una empresa estupenda, no sabemos de dónde ahora, y que se ubique en una determinada zona y que se necesite un ciclo concreto para dar salida precisamente a esas contrataciones. Es decir, que
actualización y, bueno, modernización como se está haciendo y bueno, dentro de 524 ciclos, que son muchos. Que pueden hacer los centros, alguien puede pedir algo para su zona que se esté dando en otra parte de Extremadura, pero porque o sea, que no se le va a decir, pues sí, no, se da en Coria y no puede pedir. Sí, lo puede pedir. Luego habrá que analizar cuántas plazas ofrecen, en cuántos kilómetros, si esa especialidad que piden es realmente adecuada a la zona o incluso teniendo en cuenta el cómputo general a nivel de Extremadura, ¿no? Si realmente interesa implantarlo o no. Sí, buenos días. De las 3 grandes ciudades de Extremadura y de esos 524 cursos, ¿cuántos estarían en Mérida, Badajoz y Cáceres? ¿Y cuántos alumnos habría en las 3 grandes ciudades? No sé si tienen datos al respecto. Te los podríamos facilitar, los datos. Dentro de ese 90%, desde luego los ciclos que hay en las grandes ciudades, pues la demanda es más que considerable y más que suficiente, y las matrículas. Pero bueno, los datos los podemos facilitar. Pues estamos hablando de 21 familias profesionales, 108 ciclos distintos y 524 ciclos en total. Entonces, en las grandes ciudades se repiten ciclos y datos, pero bueno, los facilitamos. Y con la peculiaridad de que el que se oferte en las zonas rurales, o más del 90% en las zonas rurales, evidentemente es por equilibrar, ¿no? La compensación entre las zonas rurales y la urbana, pero somos conscientes que la demanda que puede tener una ciudad en número de matrículas nunca puede competir con la urbana, ¿no? con la rural. Ahora, eso no puede ser motivo para que nosotros dejemos de ofrecer esa posible formación, siempre que haya demanda y que sea sostenible. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias.